Buenas noches, bienvenidos al laboratorio de Ateltlachinoli, donde sacamos a desempolvar nuestro DVD y nuestra película favorita para probar nuestro televisor Flatron M2762D reparado bajo el método de Pierre. Podemos ver que aquí se encuentra en funcionamiento. La imagen se configuró el modo de imagen en modo estándar, con luz de fondo en 80. Todos estos valores son los predeterminados. En este momento estamos midiendo la temperatura interna del televisor con ayuda de un Arduino y un transistor LM35. Aquí podemos ver los valores que está sacando nuestro termómetro. Iniciamos esta prueba a las 10:55 a una temperatura de 25 grados centígrados. En este momento son las 11:17 y estamos alcanzando una temperatura de 30 grados. Eso quiere decir que en unos 20 minutos ha subido unos 5 grados centígrados. Esto no está tan mal. Aquí vamos a explicarles cómo se realizó esto. Si ven, aquí abajo está funcionando nuestro Arduino. Se instaló el transistor LM35 en la parte interna del televisor con ayuda de una extensión hecha con cables, la cual se conectó al Arduino. Por ahí se puso una bocina, la cual se programó para que sonara si el televisor alcanza una temperatura que se consideró peligrosa. En este caso fue de 50 grados centígrados. Por el momento todo va bien. Vamos a continuar la prueba unos 10 minutos para después abrir el televisor y modificar el componente C418 y después volver a realizar la prueba para ver si conseguimos una mejora. Muy buenas noches, amigos, espero que esto les haya interesado. Pues de plano nos tuvimos que preparar un cafecito aquí en la taza de Mario porque todavía no se estabiliza la temperatura del interior de la televisión y ya son las 12:23. Es decir, que ya lleva casi una hora intentando estabilizarse y como pueden ver aquí, todavía no llega a los 25 grados con la que empezó. Vamos a ver. Ya casi está como en 25.5, tal vez 26. Pero tuve que ponerle un ventilador aquí en la parte inferior de la TV para que pudiera enfriar, porque si no, no sé hasta cuándo íbamos a tener que esperar. Como podrán ver, ya son las 12:51 y parece que ya se ha estabilizado la temperatura del interior del televisor. Esto lo logramos con ayuda de un ventilador y aún así tardó casi 2 horas. Vamos a proceder a abrir el televisor y hacer la modificación al componente C418. Lamentablemente, debido a unas fallas técnicas con el celular, no pudimos continuar con las grabaciones, pero aquí reunimos los resultados. Quisiera mencionar un poco acerca de las interferencias recibidas por el sensor LM35. Este es un sensor sumamente sensible a los cambios de voltaje. De hecho, así es como detecta la temperatura. Aquí podemos ver en la presente figura cómo al conectar el DVD con el cable HDMI a la tele se generó esta interferencia. El DVD estaba conectado a la corriente alterna con 120 voltios, pero la interferencia solo duró un momento durante la conexión y después se estabilizó. Estas 3 W se generaron al conectar el televisor a la corriente alterna. De ahí todo este ruido fue generado al encender el televisor y reproducir la película. Hay algo que hay que mencionar acerca del riesgo de corto cuando se trabaja con inversores de voltaje, ya que funcionan con un voltaje muy alto. Al utilizar el sensor LM35, lo tuvimos que aislar muy bien al colocarlo dentro de la televisión para evitar que se generara un cortocircuito que pudiera arruinar el componente o hasta la computadora. Aquí se ve el registro de la prueba 1. La prueba empezó con una temperatura de 25 grados centígrados aproximadamente,
Duró un intervalo de tiempo de media hora y terminó con una temperatura de alrededor de 32.5 grados centígrados. Para estabilizar la temperatura se tardó mucho, como se ve en el video, tuvimos que ocupar un ventilador y después de aproximadamente 2 horas se logró llegar a una temperatura inicial de 25 grados. De hecho, por la hora de la noche la temperatura se estabilizó en 24, un grado menos que en el experimento 1. Aquí está la modificación. Se colocó un condensador de cerámica con las mismas especificaciones en la parte inferior de la placa del circuito impreso de manera que quedaran en paralelo. Se sabe de circuitos integrados que al colocar dos capacitores en paralelo se obtiene, es equivalente, digamos, a tener un capacitor del doble de capacitancia y el voltaje se mantiene constante. Aquí está la comparación de las medidas tomadas antes y después de la modificación. Las medidas de la modificación se ven en la parte superior, las medidas tomadas antes con la reparación del método de Pierre está en la parte inferior. Lamentablemente no se pudo verificar que hubiera una disminución de la temperatura interior del televisor tras la modificación. Lo que sí se puede ver, o al menos yo creo que lo veo, es que se genera menos ruido tras la modificación. Ustedes coméntenme cómo ven, pero yo veo que hay menos ruido en la gráfica de arriba que en la de abajo. Vamos a resumir los resultados rápidamente. La televisión funcionó normalmente tras la modificación del componente C418, que fue cambiarlo por uno del doble de capacitancia. No hubo una disminución de la temperatura interna notable al utilizar la televisión después de modificar el componente C418. Lo que sí se pudo notar es una disminución de interferencia o ruido generado por el inversor al hacer la modificación. No se pierdan de la próxima entrada en el blog Atlachinoli, donde vamos a reparar la placa del circuito impreso con zonas quemadas en nuestro inversor de voltaje de esta televisión con resina epóxica para altas temperaturas. También vamos a utilizar y evaluar un adhesivo térmico a base de silicona como disipador de calor en los componentes problemáticos y realizar últimas pruebas de temperatura interna tras las modificaciones mencionadas. Ahí se valorará si se modificará el televisor para integrar un ventilador pequeño en la parte trasera para ayudar a la disipación de calor. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les sea útil a algunos y nos vemos pronto. No se olviden de visitar Atlachinoli.